Hay diferentes formas de enfrentar el día a día y hay diferentes maneras de enfrentar las problemáticas con las que nos encontramos día a día. Una de las tendencias comunes es postergar pensando que los problemas se van a solucionar mañana. Dejémoslo mañana. Y hemos repetido hasta la saciedad una tontería. El tiempo lo cura todo. En realidad, el tiempo no cura nada. Lo único que hace el tiempo es postergar situaciones que necesitamos resolver y que finalmente, si no se resuelven, va tomando un cariz cada vez más difícil y más complejo. Hace muchos años atrás salí en una excursión para hacer trekking. Era la época donde podía hacerlo. Y estábamos en una zona cerca de Chillán, de un nevado, y varios de nosotros llevábamos en la mochila lo que se suponía que teníamos que llevar para el trekking. Y había un experto en trekking y un experto en montañismo. Y lo primero que hizo fue pedirnos que pusiéramos todas las cosas que llevábamos dentro de la mochila afuera de la mochila. Y comenzó a acercarse uno a uno y nos dijo, eso, fuera, no lo puedes llevar. Eso, no lo puedes llevar. Y todos nos quedamos asombrados y decíamos, ¿pero por qué? Y nos pusimos a discutir con él y a decirle, ¿pero por qué? Ya lo van a entender. Pero tienen que llevar la mochila lo más liviana posible, con lo justo y necesario. Bueno, todos tomamos nuestras mochilas que quedaron reducidas en muchísimo peso. De hecho, casi todas las mochilas no pesaban más de 2 kilos porque llevábamos justo y necesario. Bueno, empezamos a ascender la montaña por esos caminos montañosos al comienzo, riéndonos, haciendo bromas, pero a medida que íbamos subiendo empezaron a pasar dos cosas. En primer lugar, la columna empezó a distanciarse, es decir, que la distancia entre uno y otro fue haciéndose cada vez más ancha porque habían personas que tenían menos resistencia para ascender en esos caminos. Y no era un camino tortuoso, era un camino que va subiendo poco a poco por la montaña. Y yo comencé a notar lo mismo que otras personas comenzaron a notar, que a medida que avanzábamos y a medida que subíamos, la mochila que abajo pesaba 2 kilos, se fue poniendo cada vez más pesada y más pesada, al grado de que algunas personas, a medida que subían, quitaban alguna cosa. Algo que les habían dicho que quitaran y no quisieron quitarlo, lo quitaron y lo dejaron allí en el camino para que al regresar pudieran tomarlo de vuelta. Y al llegar al final, arriba, llegamos el 80% de los que habíamos comenzado, un grupo de más o menos 25 jóvenes. Cuando llegamos al final, el instructor nos dijo que han aprendido. Y todos dijimos, medio riéndonos, cansados, que las mochilas pesan. Y él nos dijo cuánto más les habría pesado si hubiesen venido con todo lo que venían abajo. Y él nos dijo, a medida que se va ascendiendo, el peso va siendo mayor porque la resistencia, hay un factor ahí de tipo físico, se va haciendo más complejo. Yo he tomado eso como una metáfora para la vida. Cuando tú no solucionas algo y lo cargas al comienzo de la montaña, a medida que va pasando la vida, eso que en algún momento no pesaba tanto, a medida que vas ascendiendo, cada vez pesa más. Y llega un momento donde ese peso se torna insoportable.
Es necesario quitarse esos pesos. Los pesos construidos en base a malas relaciones, conflictos no solucionados, conversaciones que nunca se tuvieron, etc. Cuando no nos deshacemos de esos pesos emocionales, a medida que avanzamos, nos pesa más. Y lo que abajo de la montaña pesaba 2 kilos, arriba de la montaña pesa 50. ¿Y por qué? Porque se va haciendo más pesado con la ascensión y se va produciendo la presión atmosférica que hace que sea más pesado. Metafóricamente, a medida que vamos avanzando en la vida, esa presión emocional se va haciendo más compleja, más difícil de enfrentar, porque mientras más postergamos, más nos complicamos para poder confrontar y poder solucionar situaciones que no estamos pudiendo solucionar. Entonces, el consejo es: viaja ligero, avanza ligero. Yo suelo viajar mucho, ahora por la pandemia hace 2 años que no viajo, pero en mis viajes permanentemente intento viajar con lo justo y necesario, porque viajar ligero implica no tener peso de más y peso que pesa, valga la redundancia, más adelante. Pero hay mucha gente que viaja con un peso enorme. Viaja con el peso de los odios, viaja con el peso de la falta de perdón, viaja con el peso de recuerdos que no han sanado, viaja con el peso de no haber podido solucionar conflictos interpersonales, viaja con el peso de no haber tenido conversaciones que de alguna manera podrían haberle aliviado, viaja con el peso de secretos que de alguna manera entorpecen su desarrollo y su proceso de vida, viaja con el peso de no entender la importancia de viajar, valga la redundancia, de manera liviana. ¿Qué hay en tu vida? No sé, pero todos tenemos pesos de los cuales tenemos que deshacernos. Todos tenemos situaciones que resolver. Y mientras más tardes en resolverlo, más pesado se te hará en el camino. Y más difícil será después quitarse ese peso, porque adicionalmente tendrás todo un mundo de situaciones que te impedirán poder quitarte todo eso. Hay un versículo en la Biblia donde Jesucristo dice: quien poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto. Muchas veces pensé, ¿por qué? Hasta que entendí que estar arando tiene que estar fijo en estar mirando, porque si se mira para atrás te desvías. Lo mismo pasa con la vida. Si tienes cosas que te hacen distraer porque estás mirando hacia atrás, recuerdos, resquemores, odios, situaciones no resueltas, conversaciones no realizadas, secretos guardados, etc., no te va a permitir avanzar. Y el arado se te va a ir y se te va a desviar y tu vida se va a complicar. Muchas veces he escuchado esta frase después de haber orientado a algunas personas que se deshagan de algunos pesos que están portando. Y alguien me lo decía hace unas 2 semanas atrás. Nunca pensé que me iba a sentir tan aliviada después de decir lo que dije. Claro, claro, porque el peso muerto no sirve, es lastre que te empuja hacia abajo y te impide crecer. Así que, querido, querida, ¿tienes algún peso que estás portando de más? ¿Tienes algún peso adicional en la mochila de tu vida? Es hora que te deshagas de ese peso, porque para vivir feliz, para vivir en paz, hay que viajar ligero. Un gusto de haberles saludado. Les habló Miguel Ángel Núñez.